Gracias. Bueno, ante todo, estoy agradecida por la invitación a este congreso eh, y solo expresarles de que realmente sé que estoy ante un público de cuidados intensivos y realmente en estos últimos años ha sido muy grato trabajar desde cuidados intensivos ahora a una unidad de cuidados cardiovasculares y lograr seguir avanzando y creciendo, ¿no? Y en estos momentos donde, como ya no me antecedía mi colega, estamos mirando hacia un futuro, ¿no? Pero siempre recordando la fuente del cuidado humanizado, realmente, ese que nos hace mirar a cada paciente clínicamente. Y es un desafío actualmente porque la tecnología nos arrasa, ¿no? Nos va avanzando, pero eso no quita que podamos seguir siendo nosotras las enfermeras encargadas del arte de cuidar, ¿no? Y exhorto a eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, también haciendo uso muy bueno de la tecnología, lograr con esta exposición generar puentes, generar redes, ¿no? Para poder usar esta tecnología en las redes, con la inteligencia artificial que se pone ahora muy, muy delante, muy actual. Entonces, comenzar a compartir nuestras experiencias y comenzar a avanzar juntas, porque hemos visto que ya solas no podemos, ¿no? Es una de las cosas que nos ha dejado en la pandemia, que solas no podemos, ¿no? Tenemos que ir siempre cada vez más unidas en todo esto, ¿no? También en este aspecto. En, Quería también manifestar que no tengo conflictos de intereses para esta exposición. Es- y bueno, agradecida nuevamente a la comisión organizadora de la UCI 1 del Revaliati. Empezamos. Espero ser lo más entendible y si no, ya las preguntas al final. Se me ha dado este tema del avance del cuidado basado en evidencia de pacientes con soporte de dispositivo de asistencia ventricular y voy a exponer un caso clínico que está todavía vigente. Como saben, trabajo en INCOR, en el hospital, en este instituto cardiovascular donde solamente hacemos trasplante de corazón, cirugías cardíacas complejas y trasplante de corazón y podemos tener a los pacientes en este dispositivo, ¿no? Vamos a tratar esta temática. Quisiera que se respondan estas preguntas. ¿Qué es la asistencia circulatoria mecánica? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cuándo está indicado el uso de una asistencia circulatoria mecánica? ¿Y qué tipos de asistencia circulatoria mecánica existen, ¿no? Vamos a hablar de la gestión del cuidado ante esto, en cuanto al monitoreo, la evaluación, al manejo de la anticoagulación que está relacionada a esta asistencia circulatoria mecánica, al manejo de estas complicaciones, infecciones y algunas emergencias, el apoyo psicológico y educación que brindamos, la coordinación del cuidado multidisciplinario y la preparación para trasplante o terapia de largo plazo que vamos a explicar a continuación. ¿Qué son estos dispositivos de asistencia circulatoria mecánica? Estos son capaces de suplir la función cardíaca parcial o totalmente, manteniendo una perfusión tisular adecuada y en algunos casos también la oxigenación sanguínea. Es un sostén transitorio o puente a un tratamiento definitivo en insuficiencia cardíaca avanzada en sus diferentes escenarios. Como vemos, estos escenarios pueden ser el shock cardiogénico, que lo tenemos bien delimitado con las escalas que usa la parte médica, el INTERMAC 2, el INTERMAC 3, que son los más frecuentes que vemos, en insuficiencia cardíaca avanzada, en reanimación PCR, en procedimientos percutáneos complejos y en el caso nuestro, en las cirugías, está indicado en los escenarios de cirugía postcardiotomía.
¿Cuál es la clasificación de estas asistencias, de estos dispositivos de asistencia circulatoria mecánica? Se clasifican por su duración, generalmente. La duración corta de 7 a 14 días, entre ellos tenemos el balón de contrapulsación intraórtica, el Tandem Heart, que también es un dispositivo corto, y el Impella, que nos ayudan, Tandem Heart y Impella, que nos ayudan a mejorar la circulación en el lado del ventrículo derecho. Y el ECMO veno arterial, como ven ahí en la foto, algunas de repente ya lo conocen, son los dispositivos de corta duración, de 7 a 14 días según la fábrica donde se realiza. La otra clasificación es la duración de mediana, de 30 días a más. En este caso, en Perú tenemos el Centrimag que viene de Lobotronic. Estas son las consolas que duran de 30 días a más. Como ven, vamos a ver la diferencia del ECMO, que sí necesita un oxigenador, en cambio el Centrimag no necesita un oxigenador. Y los de más larga duración, que pueden ser meses o años, está el HeartMate 2, el HeartMate 3 y el HeartWave. Aquí en Latinoamérica tuvimos el HeartMate 2, se ha instalado también el HeartMate 3, que es la mejora de este HeartMate 2 por algunas deficiencias en su fabricación, y se está usando actualmente el HeartMate 3. Y próximamente tenemos nosotros una paciente con este diagnóstico para terapia de largo plazo. Como les decía, estas asistencias circulatorias asisten precisamente en el shock cardiogénico como terapia a puente. Puede ser un puente de recuperación, que vamos a darle un soporte temporal mientras se da el tratamiento definitivo. Puede ser una terapia puente a decisión, porque determina la reversibilidad del daño del órgano o para decidir el siguiente nivel de acción, como en el caso nuestro, los shock post-cardiotomía después de las cirugías complejas, o como puente a puente, para lograr una breve estabilidad de perfusión del órgano terminal hasta el soporte circulatorio mecánico de larga duración. Esto puede ser una insuficiencia cardíaca avanzada que ya han trepado de medicamentos a dispositivos como balón intraórtico, que no responde, refractario a todo esto, y hace daño de algunos órganos blandos. Entonces, para recuperar inmediatamente los órganos que se van dañando en este estadio, se coloca primero un ECMO veno arterial, sea el caso, y mejoran estos órganos y procedemos, si la patología de fondo es una cardiopatía dilatada congénita, va a pasar a ser un paciente en espera de trasplante, y hasta que se vea el trasplante va a pasar a una asistencia circulatoria de larga duración como el Centrimag. Por eso es puente a puente, de ECMO a Centrimag. O el puente a trasplante, para lograr, como había dicho, una breve estabilidad en la perfusión del órgano y hasta realizar un trasplante cardíaco. En el caso nuestro vamos a hablar un poco más del ECMO veno arterial, y el caso clínico que les voy a presentar es justamente una paciente que estuvo en este estadio, que recibió ECMO veno arterial como puente a puente, y actualmente está en un Centrimag. Las indicaciones, como ya les había dicho, es en parada cardíaca, en shock cardiogénico, y este shock cardiogénico, en estas indicaciones, infarto agudo de miocardio, en progresión de una miocardiopatía congénita, en falla aguda del ventrículo derecho debido a tromboembolia pulmonar, en progresión de la falla del ventrículo derecho debido a la enfermedad pulmonar, en progresión de la cardiopatía congénita, en falla de primaria del injerto y rechazo agudo del aloinjerto después del trasplante cardíaco, en sobredosis de medicamentos cardiotóxicos o en miocardiopatías sépticas. Y las otras indicaciones están en la arritmia ventricular refractaria, la falla ventricular derecha durante el dispositivo de ventrículo izquierdo, en la postcardiotomía, como les había dicho, y para la donación de órganos. En INCOR, la principal indicación del implante en ECMO veno arterial es en el shock postcardiotomía. Nuestra sobrevida, después les voy a mostrar los cuadros, en nuestro centro al explante es 78%.
y al alta hospitalaria 52%. Estos porcentajes aquí en Perú son muy parecidos a los porcentajes a nivel mundial, que están plasmados, que se evidencian en las estadísticas que la ELSO, la organización que rige a todos los centros que hacemos este tipo de terapia, se encuentra evidenciado. Este es el ECMO veno arterial que saca sangre del lado izquierdo para poder introducirlo por el lado derecho a través de unas cánulas que pueden ser periféricas, van directamente y pasan por un oxigenador, como ven ahí, y que van viendo la bomba hace que se extraiga la sangre, pase por el oxigenador y vuelva oxigenada y irrigue todo el, el cuerpo para poder mantener una buena perfusión. Aquí están en la foto, se ve el intercambiador. Este dispositivo tiene un termostato, el intercambiador de calor, para mantener la sangre a 37 grados o más o menos para mantener una normotermia en el paciente. La bomba que empuja la sangre y el oxigenador, y después está la consola arriba donde nos dice cuántas revoluciones y cuántos litros por minuto de sangre queremos bombear. Esto va a depender del peso y altura del paciente, que sería su gasto cardíaco, que puede ser de 5 a 8 litros según su peso y estatura. Aquí está el intercambiador, donde pasa el flujo de aire que se conecta al oxígeno y al aire comprimido para que pueda hacerse el intercambio y mezclar la sangre para que pueda estar oxigenada y vuelva oxigenada al paciente. Esta canulación, como ven ahí, es una canulación periférica veno-arterial. Este tipo de terapia tiene complicaciones. Las complicaciones son de sangrado, con una prevalencia de 30 a 42%. Otras complicaciones son las infecciones. Estas aumentan la mortalidad y generalmente son fúngicas. Las complicaciones isquémicas de miembros inferiores, porque se canaliza la arteria femoral y la vena femoral, pero hay una técnica que tiene una reperfusión, se introduce un catéter para que se pueda reperfundir, va en contra y pueda perfundir el pie. Entonces ahí se está trabajando en eso y se está cuidando también esto, ahora lo van a ver. Y los accidentes cerebrovasculares, que también tienen una prevalencia de 4%, y la causa es porque se puede provocar trombos si no se mantiene una buena anticoagulación. Y otra complicación sería la oxigenación diferencial, como ya algunos conocen, por el síndrome de Arlequín. Les voy a dar un poco, gracias a la doctora María Angélica Rojas, que está llevando la estadística delante de ELSO. Nosotros eh, estamos inscritos, somos un centro donde se coloca este tipo de terapia reconocido en Latinoamérica, y estamos tratando de lograr estandarizar nuestros procesos para poder alcanzar, elevar el nivel también dentro, ¿no?, de la ELSO. La doctora María Angélica se encarga de hacer esta estadística y tenemos las estadísticas actualizadas hasta este año, febrero. Como ven, el ECMO veno arterial por año en INCOR, vamos haciendo esta terapia desde el 2015 y ha ido en progreso. La pandemia no nos ha detenido, hemos tenido también pacientes durante la pandemia y por eso la casuística que lo hemos logrado es bastante alta. Alta para nosotros, pero todavía lenta para poder capacitarnos más y poder seguir creciendo. El total de pacientes han sido 98, esto es hasta 2023, enero del 2024. Hemos recibido transferencias del Hospital Revaliati y del Hospital Almenara. También se han puesto en pediátricos durante RCP a un pediátrico y a 2 adultos, un total de 98. De estos 98 pacientes, al explante ha sido 75% la sobrevida y al alta hospitalaria 53%. Como les decía, esto no está lejos de la realidad mundial.
Aquí tenemos las ejecuciones de estos pacientes cardíacos, 55% que sobrevivió, un total de 52 de los 98 pacientes. Las indicaciones, como les decía, en este periodo es el shock postcardiotomía después de las cirugías complejas por SEC largo, por sangrado, por reoperaciones, salen realmente en shock y es la indicación para poder colocarlos en ECMO como puente a decisión o como puente a puente según sea el caso y la complejidad del base. Y la mayoría de nuestros casos han sido estos, ¿no? También en el infarto, la falla cardíaca avanzada, que tenemos varios pacientes, y después de trasplante, como falla primaria del injerto. El ECMO como terapia puente de trasplante, en recuperación, han sido 16 pacientes, como puente de recuperación 73 pacientes de estos 98 en ese momento, y como puente a puente 8 pacientes. Eso es ECMO veno arterial, que es de duración corta. En cuanto a la asistencia ventricular en adultos, la asistencia ventricular, que son en soporte circulatorio de más de 30 días, hemos tenido 32 asistencias ventriculares, 30 adultos, 20 en biventricular, quiere decir que han necesitado el soporte ventricular derecho, izquierdo, y 10 pacientes en univentricular, solo en el soporte izquierdo. Pediátricos 2, que lamentablemente no lograron terminar. La mortalidad aquí ha sido un 93%. Esto en cuanto a la asistencia ventricular, usando el Centrimag de mediana duración. Actualmente continúan continúa ya solo uno. Esto está actualizado, como les digo, a este enero del 2024. Fallecieron 5. Se trasplantaron de estos 32 pacientes, 20, salieron a recuperación 3 y la casuística está siempre como una sobrevida del 93%, que es bastante bueno para nosotros, ¿no? Vamos a pasar a la finalidad de la gestión de nuestros cuidados. Y aquí una de las cosas que nosotros estamos abocados ya también, porque INCOR ustedes saben que hemos llegado a la segunda acreditación de la Young Commission para mantener esta gestión del cuidado de calidad. Entonces, según esto, ya hemos trabajado mucho nuestras guías en cuanto a esto, al menos las guías, algunos protocolos ya se han visto están bastante cimentados para poder trabajar en equipo, con todo el equipo multidisciplinario. Una de las finalidades de esta gestión del cuidado a nivel institucional es priorizar la seguridad del paciente durante su estadía en nuestra UCI cardiovascular. Y el paciente que está sometido a ECMO, como ven, todo el aparataje es un paciente que sale con balón intraórtico, con ECMO, con óxido nítrico en ventilación mecánica y con todo el soporte que necesita. Para eso también otra finalidad es estandarizar nuestros cuidados en el manejo de este tipo de pacientes, realizar un plan de cuidados sea para las necesidades y o complicaciones de los pacientes con asistencia circulatoria y prevenir oportunamente las posibles complicaciones asociadas a esta terapia. Es que yo en la mañana me echo mi... Los cuidados preimplante. Antes del implante, nosotros hemos ya hemos trabajado en esto. La primera cosa es que se presente el paciente, sea en la unidad de cuidados clínicos, sea en sus consultorios ambulatorios, que va desmejorándose, que tiene ya una insuficiencia cardíaca avanzada y que ya se ha sometido a varias hospitalizaciones para pulsos de dobutamina o de levosimendan. Entonces, y que son refractarios a esto y que pasan ya a necesitar un balón y estar en una unidad de cuidados intensivos por la congestión, por la hipoperfusión,
la congestión venosa sobre todo, y que no toleran el decúbito y tienen que estar monitorizados. Entonces, este tipo de pacientes van seguidos en junta médica con todo el equipo, y cuando ya logran que no hay respuesta a toda la escalada del tratamiento médico, y con los dispositivos de corta duración, sea el balón intraórtico, que es el que tenemos en INCOR, y el ECMO veno arterial, nosotros no tenemos Thunderheart. Impela está llegando, entonces se activa el operativo y lo hace el comité, los médicos de la cardiólogos, cirujanos, los médicos de falla cardíaca, evalúan al paciente e indican, hacen una junta médica, como ven, por el comité, y se comunica después de haber decidido, comunican a la coordinación de enfermería de ECMO para poder iniciar y programar al paciente la colocación del implante. Este implante en nuestro centro se hace en sala de operaciones por diferentes razones, personal, por el ambiente, por las camas. Se hace, hemos previsto, hemos decidido entre todo el equipo de hacerlo en sala de operaciones. El paciente de donde está va a sala de operaciones, y de sala de operaciones viene a nuestra UCI de cuidados intensivos cardiovasculares. Ahí preparamos el ambiente, y para eso tenemos este listado de checklist preimplante. Como ven, está dividido en tres fases. Se verifica al paciente, la información del procedimiento, la junta médica, los datos se registran en nuestro libro de estadística, la programación de cirugía, los registros de enfermería de los datos del paciente, los traemos para ir eh, calibrando todos nuestros monitores y todo el ventilador mecánico, el depósito de sangre que también debería estar, los catéteres invasivos que estén actualizados, la sonda orogástrica si lo tuviese, y si la zona de rasurado está listo, ¿no? Nosotros a veces hacemos este chequeo y se verifica. La enfermera asignada logra ir a la unidad del paciente previo a la sala y se puede verificar, o en el reporte con la enfermera se logra verificar en estos datos. Luego nos dirigimos a nuestro ambiente y lo preparamos. Y ahí están todo lo que se necesita, está listado, y aquí todavía estamos trabajando en una actualización más por la experiencia y por la casuística que hemos visto y las necesidades ya a través de la experiencia. Vemos la unidad del paciente que esté desinfectado, los insumos, el coche de paro, los monitores, que tengan todos los cables para gasto cardíaco, para EKG, para PVC, para línea arterial, para capnografía, activados y calibrados, están listos. El monitor multiparámetros, el monitor de perfusión cerebral regional, el monitor de saturación, el desfibrilador con parches, está en el coche de paro, el ventilador, los equipos de aspiración, cardiografía, transesofágica, ecocardio, las fuentes de marcapasos si se requiriera, la máquina de TCA para las primeras horas para llevar un control, y los tubos de tromboelastografía. Esto lo maneja sala de operaciones actualmente, las bombas infusoras que ya conocemos. Aquí hemos colocado el kit de canulación periférica porque esperemos que en un futuro ya se logre hacer en cama del paciente. Este kit ya está hecho, está previsto. Después están los fármacos preparados en el caso de que requiera, jeringas de AGA, la cama con un colchón neumático para prevenir, el equipo de sutura mayor, las conexiones de aire y oxígeno empotrado, conexiones en Y, porque tenemos las conexiones 2, 2, 4 tenemos, pero de todas maneras para un lado se ubican todas para poder sea el ventilador y el equipo del ECMO, que necesitan ambos, aire comprimido y oxígeno. Y un cable de extensión eléctrica que siempre es necesario tenerlo porque por todo el aparataje que se ve. El equipo de asistencia circulatoria, ahí vemos la consola que se mantiene preservada y custodiada en sala de operaciones por las enfermeras perfusionistas, el monitor de respaldo que se va a sala de operaciones para que pueda ser transportado a la UCI,
Vemos la parte del respirador, el circuito cebado, que ya lo ven las enfermeras perfusionistas, el motor, el sensor de flujo electromagnético, el mezclador de gases, el intercambiador de calor, pinzas fuertes, la linterna operativa, una linterna para poder mirar bien las tubuladuras y la manivela del mismo ECMO también bastante operativa. Todo esto se hace un checklist y se va haciendo y firma la enfermera responsable del paciente o que se encarga de hacer esto. Cuidados en el implante. Aquí en el implante, como les digo, se hace en sala de operaciones, la enfermera perfusionista y la instrumentista se encargan. Recibimos nosotros el reporte de la enfermera perfusionista con todos los datos de la preparación periquirúrgica, del traslado del paciente y el reporte operatorio que nos dicen datos que nos van a interesar. A qué hora se inició, el tipo de cánula que se usó, el número de cánula, el acceso, el TCA basal con el que iniciaron y el TCA final con el que salen. Las drogas que están usando, la hora exacta, la hora que se inicia la perfusión en el ECMO o en la asistencia, y se plasma con esta hoja que queda en la historia. Y la hoja de traslado que el paciente viene a la UCI quirúrgica. Los cuidados post-implante lo hacemos en base a nuestra hoja. Yo pienso que todas las UCIs ya del Perú tenemos estas hojas de monitoreo, las sábanas grandes donde plasmamos realmente todo nuestro trabajo y que realmente debería ser también estandarizado y en un software, ¿no? Que es lo que quisiéramos en un futuro para que sea más manejable y para que podamos tener indicadores y podamos hacer más investigación. En el monitoreo de la hoja sábana están todo, pero ¿qué nos va a interesar en este tipo de pacientes? En un primer momento, puede haber ido en un Intermax 3 con drogas altas, con balón intraórtico, pero cuando se le coloca el ECMO, todo revierte, porque ya el corazón descansa y el ECMO se encarga de perfundir todo el cuerpo con la bomba, dependiendo de los litros que queramos dar. Estos pacientes entran con un gasto cardíaco bajo, entonces con el ECMO le podemos dar el gasto cardíaco, el flujo de sangre para que pueda bombear el corazón hasta perfundir bien al paciente y lograr recuperar los órganos que en un primer momento se dañan, como son el riñón, el hígado, los pulmones que pueden estar congestionándose por la dilatación del corazón. Entonces, ¿qué nos interesa? Estos signos vitales vamos a tener que medir minuciosamente la hemodinamia del paciente, que esté estable, que esté bien perfundido, que no hayan signos de congestión venosa. Y para eso, lograr estos objetivos. Si no logramos estos objetivos, se tienen que lograr con el ECMO progresivamente. PVCs de 8 a 12, con una PAN de 60 a 90, con una saturación de oxígeno mayor a 92%, con una saturación venosa mayor a 75% y saliendo de drogas que ya no van a necesitar. Con un AGA, con un pH de 7,35 a 7,45, con un PCO2 en parámetros todos normales, lograr normal, un lactato menor de 2, un patrón de respiratorio estable que sature más de 92 y lograr, si se puede, la extubación precoz. Ya hemos tenido en los últimos 2 años, hemos tenido ya pacientes extubados, vigil con el ECMO, que realmente nos han ido bastante bien. Y es el momento para poder educarlos, para poder enseñarles, explicarles todo lo que está pasando. Y el otro monitoreo en el postimplante es la función del dispositivo y los parámetros que nos brinda y los que podemos acceder y monitorear continuamente. Y ahí incluyendo el flujo, la velocidad y la potencia del dispositivo. Y también la evaluación de síntomas que podamos identificar para prevenir signos de infección, signos de trombosis
o algún problema de los dispositivos. Aquí Colega, le tenemos, quedan 5 minutos, por favor. sí, el monitoreo de parámetros dispositivos, tenemos las hojas de los parámetros, la lista de chequeo también de los dispositivos con los que trabajamos. Esta es la consola, los datos que nos dan. Aquí está el oxigenador con las tubuladuras. El manejo de la infección, como ven, esta es una paciente que ya está despierta, es nuestra paciente que está con traqueostomía, con cánulas en una asistencia ventricular de mediana duración. Estas son las cánulas biventriculares, corazón derecho e izquierdo, el cuidado que debemos tener para prevenir la piel, para prevenir en lo más que se pueda las infecciones de las inserciones y educar a la paciente y a la familia también de todo lo que se está haciendo. El manejo de la anticoagulación para este tipo de dispositivos es bastante importante. Los controles de niveles de TTPA se ajustan según la infusión del anticoagulante. En nuestro caso usamos la heparina. Aquí evaluamos el sangrado, una hemoglobina mantenida sobre 9, las plaquetas mayor de 100.000 y la infusión de heparina se inicia no inmediatamente después de la colocación, sino a las horas, observando que no haya sangrado, que haya un sangrado menor de 100 centímetros y han dejado algunos drenes. El fibrinógeno también es bastante importante medirlo. El valor objetivo en un primer momento va a ser de 50 a 70 y vamos a ir controlando cada 4 horas en las primeras 24 horas y después cada 6 horas y según requerimiento luego. El flujo de la bomba. Acá es importante ver el por qué la bomba hace un hipoflujo y generalmente es por acodaduras, el paciente se moviliza, se acodan los coágulos y los cambios accidentales en los cambios posturales y vemos hiperflujo porque hay hipervolemia o hay hipotensión, ¿no? Que requiere mayor volumen, entonces tenemos que estar atentas a esto. Mantener la normotemperatura adecuada porque eso también puede generar coágulos en el circuito. Y algunas complicaciones que hemos tenido o que se dan son las rupturas de los conectores, que son a veces en las movilizaciones, y el síndrome de Arlequín, que hay que tener muy en cuenta. El apoyo psicológico y la educación es importante en este tipo de pacientes porque no sabemos cuánto tiempo van a estar. Adaptación al dispositivo, que es el apoyo emocional para ayudar al paciente a adaptarse a vivir con este dispositivo. Y ahí la palabra paciencia y acompañamiento son muy importantes para ellos. Y esta educación continua que provee la información y la formación constante sobre este dispositivo. Aquí tenemos a nuestras pacientes que han estado, aquí a la derecha estuvo la paciente con asistencia ventricular, ya está con traqueostomía, sentadas, haciendo terapia integral, terapia ocupacional, y con todo el equipo multidisciplinario logramos hacer caminar a estas pacientes. La coordinación del cuidado multidisciplinario es muy importante. El trabajo en equipo, como ven, esta es nuestra realidad. 2 pacientes en asistencia ventricular. Estamos tratando de trabajar más en equipo. Es muy importante para poder sobrellevar esto con los cirujanos, los cardiólogos, los fisioterapeutas, las nutricionistas, las trabajadoras sociales y el apoyo de los psicólogos. Y también lo que quisiéramos hacer después es el seguimiento posalta, porque estos pacientes, que es el caso que voy a presentar después, si es que logramos, es el seguimiento de las visitas domiciliares en el caso que se vayan a una terapia de largo plazo. Este es el caso clínico. Es una paciente de 40 años mujer, de Honduras, es trabajadora social de 61 kilos. Estos son sus riesgos, factores de riesgo que tuvo. No tenía hipertensión, no era tabaquista, dislipidémica ni diabética, no tenía cardiopatía hasta el 2021. A los 20 años, hace 20 años tuvo dengue y tomaba por esa cardiopatía del 21 que le encontraron, diagnosticaron, empezó a tomar aspirina, espironolactona, furosemida, valsartán, bisoprolol, sildenafilo y nitroglicerina en infusión. Entonces, esta paciente ingresa con este estadio, con esta cardiomopatía,
en el 2021 y comienza a tratarse en esos años y con nosotras llega en noviembre del 2023, que va desmejorándose. Esta es la historia de esta paciente, que es del Sabogal, que acude a la oficina a la consulta de terapia de falla con signos de bajo gasto, caminaba, había disnea, tenía poco esfuerzo, ingurgitación yugular, y ella se desestabiliza. Fue porque parecía una gripe, pero no era una gripe, y se desestabilizó, que tuvieron que intubarla. Fue a la consulta y terminó intubada. El 27 de noviembre la admiten en INCOR porque le hacen una ecocardiografía y la admiten en INCOR porque realmente estaba en una falla avanzada en Intermal 3. Llega a INCOR, le hacen la junta médica, activan operativo y el 29 de noviembre se le implanta el ECMO veno arterial. Con este ECMO veno arterial como puente a puente para poder estabilizarla, estuvo 9 días. Al 9º día se decide colocarle el Centrimag para que pueda esperar a un trasplante cardíaco en ese primer momento. Casi al 8 de diciembre, antes de que cuando le colocaron el Centrimag, se le hacen todos los análisis previos para trasplante cardíaco y en enero nos vamos dando cuenta que este PRA que sale de estos resultados es un PRA positivo. Quiere decir que tiene un alto riesgo, mucho más alto de rechazo para un trasplante. Se entra a junta médica, pero primero tenemos que estabilizarla porque esta paciente hace una falla, una insuficiencia respiratoria, está en ventilación mecánica con traqueostomía por largo tiempo y fue muy difícil sacarla de la ventilación mecánica. Además, porque también tenía hipoalbuminemia, la parte nutricional no nos ayudaba y tenía se infectó de una neumonía intrahospitalaria. Entonces, fue difícil sacarla. Realmente hemos logrado salir de la traqueostomía en marzo. En marzo se logra salir de la traqueostomía y tenía también una lesión de UPP de 3er grado en sacro que también se pudo revertir con todo esto. Todo fue a la par con esta paciente para lograr entrar otra vez a junta médica para ver cuál sería el plan con esta paciente, porque trasplante ya no iba a poder ser por esta evaluación del sistema inmunológico de muy alto. Entonces, entra a junta médica y esta paciente se le trata de hacer una ecocardiografía, mejora su aporte nutricional, mejora su rehabilitación, ya camina, ya empieza a comer, está decanulada, el proceso infeccioso ya esto disminuyó y se logra hacer una ecocardiografía con parámetros más estables y se logra sacar el Centrimag del lado derecho y queda con el Centrimag del lado izquierdo, pero con una insuficiencia tricúspide marcada. Así que continúa con su tratamiento de falla, actualmente está con el Centrimag del lado izquierdo y el plan con ella para marzo, estos son sus parámetros iniciales a febrero del 2024, estaba bastante bien. El lactato ya estaba en 1,3, lo más saltante, su gasto cardíaco en 2,2, con una media de 54, con un PAPI en 1,1, bastante bien. Se logró salir de la asistencia derecha y quedó con la izquierda. Bueno, muchas gracias, colega. Terminamos con el tiempo. Antes de acabar, por favor, tenemos 2 preguntas en el chat. Sí. Dice, excelente ponencia. Una consulta dice sobre el manejo de la sedación y la analgesia, cómo realizan el manejo de estos pacientes que han estado en delirio. Y la segunda dice, bajo su experiencia en protocolos, ¿cuánto tiempo pasa del cambio del tubo endotraqueal a la traqueostomía para lograr el destete en el manejo del ECMO? En cuanto al delirium, a la sedación, nosotros no tenemos esto, por eso decía, la extubación debe ser precoz en estos tipos de pacientes. De sala de operaciones ingresan con nosotros y solamente empezamos con fentanilo
a dosis bajas para poder progresar con el destete si la hemodinamia está estable. Si en las primeras horas sigue estable, mantenemos solo fentanilo y logramos la extubación. Si todos los parámetros logramos alcanzar los objetivos de estabilización en las 12-18 horas, ya logramos pensar en un destete del ventilador mecánico, un paciente con ECMO. Si el lactato Muy está bien. bien, la ecocardiografía está bien, si vemos que hay una apertura de la válvula aórtica y que se puede ir progresando, se le extuba. Pero Muy bien. si hay una persistencia y una insuficiencia respiratoria, como fue el caso de esta paciente, tratamos de a los 20 días, 21 días, ya pensar, si no se progresa en la parte respiratoria, como fue el caso, pensar en una traqueostomía precoz para poder manejar mejor la parte respiratoria. Y es lo que se hizo con esta paciente. Fue que hacía los 28 días que se decidió colocarle traqueostomía para poder ir progresivamente al destete de la ventilación. Como dije, ella entró en diciembre y pudimos decanularla con toda la terapia en marzo. En marzo ya se logró decanular. Muy bien. Muchas gracias, colega. Muy interesante la ponencia, de amplios conocimientos para nosotros, para actualizarnos y poder seguir brindando el cuidado a nuestro paciente. Muchísimas gracias por su ponencia. Muy bien, continuando con nuestra mañana científica, tenemos ahora la presencia